Muy buenas tardes, tengan todos nuestros oidores, seguidores, miradores, no voy a decir vividores, pero sí bebedores, masticadores y regurgitadores de la comuna de la palabra. Ya recuerdo que un personaje decía: tomad y bebed todos de él, porque es sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y la salvación de su espíritu. Alguna vez iba a ser cura, pero me corrieron a tiempo. Debo decir que... ¿A tiempo para quién toca? Para mí. Debo decir que esta semana nuevamente tenemos un programa exactamente a 2 días del 50 y prácticamente 4 aniversario de la masacre del día 2 de octubre de 1968, que para algunos encierra la naturaleza del Estado mexicano y sus gobiernos a lo largo de lo que Mario Vargas Llosa, cuando era un poco más brillante, decía la dictadura perfecta, la del PRI, que a sangre y fuego se mantuvo contra el movimiento magisterial en 1958. Encerraron en la cárcel naturalmente a Otón Salazar, encerraron en la cárcel a Iván García Solís, hablo de los maestros de esa época, a los ferrocarrileros y Demetrio Vallejo, que estaba en la cárcel, ¿sí? Naturalmente habían asesinado en el 62 a Rubén Jaramillo, y no le sigo porque estaba la represión al movimiento médico en 65, a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Michoacán, 65 también. Ya no digo la Universidad Autónoma de Guerrero y lo que vino después. No quiero dejar de señalar que esta semana tendremos 2 poemas al 68, uno del poeta chiapaneco Jaime Sabines y uno del maestro José Emilio Pacheco, dedicados al 68, uno mañana y el otro en los sábados de poesía. No quiero dejar tampoco de señalar que después de filtraciones y otra serie de telarañas de la relación estrecha entre prensa y Estado y gobiernos, un documento no testado, no corregido, ni enmendado, ni tachado, mediante el cual la comisión encargada de cumplir el compromiso que el candidato en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a mostrar la verdad histórica sobre los sucesos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgo de Tixla de Guerrero, Ayotzinapa, y naturalmente hasta ahora se tienen como deuda histórica también la verdad histórica, porque hasta ahora dicen que la mentira histórica inventada por Jesús Murillo Caram y otros más es una mentira histórica. Dicen que es un crimen de Estado, dicen que participó el Ejército Federal Mexicano con su sede en Iguala y dicen que fueron ejecutados, pero no hay presentación de cuerpos, de restos, es decir, no hay verdad, ni justicia transicional, ni castigo a los responsables. Se sigue esperando. También se han cumplido más días, meses y años de la desaparición forzada de nuestra querida estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana Naid, y hasta la fecha su mamá, entre ellos como buscadora, no ha hallado respuesta alguna. Le enviamos un fraterno saludo a Angélica y seguiremos señalando estas cuestiones. El día de hoy, una vez hecho lo acostumbrado, tendremos con nosotros al buen y estimado compañero, al cual le voy a hablar de usted, es mi mayor, es mi tocayo, Enrique Torres Zagatón, fotógrafo, historiador de estas artes llamadas fotografía,
Máximo Sergio, a quien le mandamos un saludo, compadre del compadre Tocayo, porque también hacen crónica fotográfica, aunque la dimensión del trabajo del Max es más periodística, la de Enrique Torres Agatón ha sido históricamente más artística, diría yo, que periodística, no lo sé. A lo mejor me estoy orinando fuera del vacín por quererme haber querido presentar muy fufurufo, que no muy fifí. Y esta ocasión me voy a quitar lo fufurufo frente a alguien de la época que sí entiende esos términos. Y hemos convocado este día por razones históricas también, e ir explicando algo que no viene en la verdad histórica que hasta ahora nos debe el Estado mexicano y el gobierno. Una vez concluida la fase militar de la Revolución Mexicana, el problema era la reconstrucción de una nación y de un país, sin un proyecto claro, porque el Ejército Libertador del Sur no tenía un proyecto. Naturalmente, el Ejército del Norte no tenía proyecto tampoco. Era recuperar las tierras, entregarlas, pero un proyecto de Estado, de nación. El más claro probablemente haya sido construido por el Partido Liberal Mexicano y algunos de sus dirigentes, los hermanos Flores Magón, Práxides Guerrero y otros que participaron de lo que en ese tiempo se llamaba un partido anarquista, que no era el anarquismo que hoy se expresa por otros medios y otras vías. Sin embargo, a partir de los 20, aunque antes ya estaba el buen doctor Atl, alias Gerardo Murillo, es decir, Gerardo Murillo, alias doctor Atl, quien se robó a la inocente Carmen Mondragón, a quien bautizó como Nahui Olin. Le mando un fraterno saludo a nuestra amiga Adriana Malvido, quien tiene, creo yo, el mejor texto dedicado a la vida, obra, santo y seña de Carmen Mondragón, alias Nahui Olin, dedicado dicho nombre por el alias doctor Atl Gerardo Murillo. David Alfaro Siqueiros narra en uno de sus textos que la influencia de Gerardo Murillo en ese nacionalismo era importante. También las novelas como Mariano Azuela y Los de Abajo, ¿sí?, y algunos trabajos históricos como el de John Kenneth Turner, México Bárbaro, al cual Oscar Menéndez le dedica un buen documental, México Insurgente, de John Reed, aquel que fuera hermano de la güera Reed, la peregrina, a la cual Felipe Carrillo Puerto le mandó componer la canción de La Peregrina, precisamente, y el muralismo mexicano, que tiene que ver con la pintura, la fotografía y estas cuestiones, según me comentaba antes de este programa el buen Enrique Torres Agatón. Pero como no lo he invitado para que me venga a escuchar, ni los que están del otro lado de la pantalla, nuestros seguidores y miradores, me quieren escuchar a mí. Planteado hasta aquí, sería interesante ver entonces cómo percibe nuestro invitado Enrique Torres Agatón este papel del muralismo mexicano en la construcción de una identidad de lo mexicano. Ya comentaba otra ocasión que el buen José Revueltas, que está atrás, su fotografía del buen Enrique Torres Agatón, una fotografía de Oscar Menéndez precisamente, en un artículo que se llama Limitaciones y posibilidades de lo mexicano, o serás muy macho pero aquí te sientas, publicado por el Otatal de la UAGRO, Universidad Autónoma de Guerrero, una revista que se llamaba así, el Otatal, en homenaje a un lugar donde Lucio Cabañas, el comandante de lo que era el Partido de los Pobres, fue perseguido y parece ser que muerto en combate. Él decía, ¿dónde está lo mexicano y la mexicanidad? Más allá del guapango de Moncayo, que nos lo han disfrazado como nuestra mexicanidad, o más allá de los sones de mariachi de Blas Galindo, ¿sí? Puedo pensar en Silvestre Revueltas,
pero para su desgracia era comunista y alcohólico para acabar de fregar. Pepe Revueltas era comunista y alcohólico. Y naturalmente puedo pensar en Manuel María Ponce, en el maestro Chávez, que crearon un poquito más que hacer arreglitos. No digo que el guapango de Moncayo sea un arreglito nada más. No, por supuesto que no, pero dentro de la música tocayo y mucho gusto en estar nuevamente, como dices tú, en tus aposentos, y siempre es un placer escucharte, porque para mí siempre ha sido un placer escucharte. Eh, pues hablar de lo mexicano en toda esta cuestión de las artes es pues bastante relativo, el término lo mexicano es muy relativo. Y precisamente cuando nos quieren imponer como nuestro segundo himno nacional, el guapango del buen Pablo Moncayo, pues es que algo anda mal por aquí en nuestro país. Yo me inclino más por lo mexicano que nos hace ver el buen maestro Arturo Márquez con sus danzones, que pareciera que está uno en el puerto de Veracruz tomándose unas cervezas en los portales. Y un café. Y un café, sí. Que no tanto en la parroquia, sino en los portales, porque a veces la parroquia ya también está un poco desvirtuada, desafortunadamente. Pues atendiendo a tu invitación, Tocayo, me pareció interesante este tema que tocaste desde las búsquedas de las verdades, que siempre estaremos atrás de ellas, aunque nunca las conoceremos en su totalidad. Pero esta relación que pocas veces se vislumbra o se ve entre estos movimientos tan nacionalistas en su época y tan importantes para nuestra historia cultural, para nuestra historia artística, digamos, como lo fue el muralismo mexicano, como lo fue la, la incursión del gran Gerardo Murillo, el doctor como maestro de estos grandes muralistas. Recuerda que Gerardo Murillo fue maestro tanto de Siqueiros, tanto de Orozco, tanto de Diego Rivera, los tres fueron alumnos de él. Entonces, y que por alguna razón en algún viaje este poeta argentino Lagunes fue quien lo bautizó como el doctorato, y él a su vez, como bien lo dices, bautizó a Carmen Mondragón como la Nahuiolín. Y posteriormente, cuando viene todo este gran movimiento muralista, pues ya está la fotografía en México. Ya a partir del porfiriato la fotografía empieza a tomar un gran auge aquí. Y básicamente quien utiliza más la fotografía definitivamente es el maestro Siqueiros, ¿sí? Que tiene incluso tratados de fotografía, tratados sobre la imagen, cómo él utiliza en la creación de toda la obra, básicamente la última obra, la obra que hizo para el Hotel México, la obra que llegó el Poliforum. El Poliforum Cultural Siqueiros, la obra que proyectó aquí en La Tallera, que desafortunadamente ahora es algo... Una rémora. Una rémora, algo de lo que no quisiera hablar, pero que los que tuvimos la suerte de conocer este proyecto desde tiempos anteriores y que estuvimos ahí, lo conocimos, pues no tiene ya nada que ver eso, es una cosa bastante diferente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Siqueiros tiene unos tratados de fotografía muy interesantes que son poco conocidos por nosotros los fotógrafos, por muchos de los pintores que creo que sería interesante que los conocieran, porque ahora con esto que llamamos la multimedia y todo eso, pues no es que estemos encontrando el hilo negro, eso ya se empezó a gestar desde los inicios de la cámara oscura, cuando los pintores la utilizaban para bocetear sus proyectos artísticos, sus proyectos pictóricos. Pero Siqueiros lo incorporó básicamente en sus proyectos de muralismo. Él mismo se tomaba fotografías, hacía que se las tomaran. Por ejemplo, el Coronelazo.
El coronelazo, no sé si te refieres a esta foto de la mano que está Sí, la mano en que está en la cárcel. Pues fíjate que esa foto tiene algo muy particular, que sucedió lo mismo que le sucedió a este gran fotógrafo de origen judío, Yosef Kash, cuando le toman la fotografía a Winston Churchill. Hace saber esa historia, que la mejor foto que le tomó, que es la foto más famosa de Winston Churchill, es cuando después de estar tomándole fotografías, Yosef Kash le arrebata el puro a Churchill, y en ese momento la expresión le cambia, y es el momento en que dispara su cámara, y es la fotografía emblemática de Winston Churchill, la que representó el poderío británico durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, cuando el maestro Siqueiros está en la cárcel, por N ocasión, en el Palacio de Lecumberri, fue a visitarlo, si no mal recuerdo, me parece que Elena Poniatowska, para hacer unas entrevistas, y este extraordinario fotógrafo mexicano Héctor García. Entonces Siqueiros se molestó de que Héctor García le estuviera tomando tantas fotografías, porque decía que se le estaba invadiendo su privacidad, y en un momento pone la mano, y en ese momento Héctor García dispara. Y es el famoso coronelazo. Y como eso, pues hay muchas anécdotas que contar sobre fotografías de muchos personajes. Es curioso porque, por ejemplo, si uno compara los murales de Rivera y de Siqueiros, no prejuzgo ideológicamente, ambos fueron militantes del Partido Comunista, uno más Rosco, amigo de León Trotsky, y además bien con Frida Kahlo, aunque dicen las malas lenguas que Frida y Diego y Trotsky mantenían un triunvirato peleagudo. No me voy a echar ese tiro de el estilo notitas musicales y otras variantes, pero no tengo la menor duda de que con mi lega interpretación veo una geometría, si no euclidiana, muy marcada en David Alfaro Siqueiros. Ángulos, triángulos, muy evidente en la tallera y muy evidente en el Poliforum Cultural Siqueiros. En el curso de la historia en el castillo de Chapultepec, no se diga esa geometría, que no la veo curiosamente en Diego Rivera. Pero en Diego Rivera veo más el indigenismo, que en Siqueiros. Tamayo lo dejo un poquito aparte. Después aparecerá Edmundo O'Gorman con la UNAM y lo que se cayó en el 85 en comunicaciones en la Ciudad de México por el terremoto aquel. Y no tengo duda de que ese tipo de influencias, además ideológicas, porque era buscar esa identidad, que también aparecerá en la Escuela Rural Mexicana, con Rafael Ramírez. Y esto es parte también de una lucha posterior entre Caso y Lombardo, a propósito de la educación socialista con Lázaro Cárdenas. Creo que son tres grandes ejes de análisis, porque la influencia de José Guadalupe Posada, que más que pintor era grabador, un poco más cercano a nuestro buen Alejandro Aranda, que es grabador y buen muralista, ya lo tendremos otra ocasión hablando de mural. Particularmente, este muralismo y su búsqueda de identidad, porque cuando veo, tú recuerdas los cerillos de la cerillera, la central, otro gran pintor. Los cuadros del maestro Cázares. Bueno, Jorge Cázares es el que le da sentido a coleccionar esas cajas de cerillos. Quien tenga una colección tiene una obra valiosísima, no por los cerillos ni la cerillera, por todas las imágenes que presentaba el maestro Cázares, que está más cercano al doctor Arce.
en el sentido del paisajismo, que es otra manera de la identidad. Pero esta identidad en el muralismo, que es la búsqueda de una nación, que hasta ahora la tenemos colgada de la brocha, porque la identidad se nos pierde a cada rato y nos debemos una identidad clara, pero la influencia de esta época, las cruzadas de alfabetización con los 7 sabios, además se integra Octavio Paz y otros, quizás me mencionabas al buen Juan Rulfo, un excelente fotógrafo, Óscar Menéndez, un excelente fotógrafo, y ahora con el celular todos somos fotógrafos, aunque a la hora de la verdad con las técnicas de edición y reproducción de la imagen todo nos cambia, pero la relación fotografía-muralismo, ¿cómo se da? Más allá de que Siqueiros hiciera mural, ya mencionabas la cámara oscura, Sí. para proyectar lo que llegó a ser en su momento el proyector de acetatos, proyectas en la pared, cuadrículas y pintas. O dos, la propia cámara oscura. Pero la fotografía como boceto aparece en el muralismo. Por supuesto, te digo, sobre todo en la obra de Siqueiros. Siqueiros hizo 2 grandes murales donde pintó algunos retratos de personajes allá en Estados Unidos, y la técnica que utilizó fue la proyección precisamente de la imagen a través de un proyector, de una imagen fotográfica sobre la pared, y directamente boceteó junto con sus ayudantes que llevaba, boceteó los retratos que ya llevaba en fotografías. Él tenía la teoría de que una cámara fotográfica podía variar dependiendo el lugar en donde estuviera, la perspectiva del lugar, ¿sí? De ese mismo lugar. Podía variar esa perspectiva, que si tú o todos observamos los trabajos de Siqueiros en el Poliforum, son unas líneas fugadas desde diferentes puntos de vista, y eso lo logró gracias a la fotografía que él utilizaba. Sí. Y hay algunas otras obras donde él es el modelo, otros son los modelos, algunos, el famoso perro rabioso, altercado que tuvo con el gran fotógrafo colombiano Leo Matis, ¿sí? Que trabajaron juntos mucho tiempo, pero cuando Matis se da cuenta de que utiliza una de sus imágenes en unos catálogos sin darle el crédito correspondiente, va y le reclama. Pero dado el carácter dulce y... Dice, no hay propiedad privada. Exactamente, de Siqueiros, pues lo amenaza, le dice que se esté en paz o lo mata. O le va a pesar. Matis no se está en paz, y a los pocos meses, semanas, se incendia el estudio de Matis en la Ciudad de México y se regresa a Colombia. ¿Sí? No, Siqueiros era de armas tomar, es el que intentó ejecutar a Trotsky en la casa de Diego Rivera en Coyoacán, y que además fue a la Guerra Civil Española como coronel. De ahí viene el apodo del coronelazo. Exacto. Él estuvo en coronel en las brigadas internacionalistas de apoyo a los republicanos en la Guerra Civil. Aparte de un militante comunista bien estaliniano de corazón. Pero bueno, no solamente Siqueiros utiliza la fotografía bien. Diego Rivera es conocido por su amistad con personajes de movimientos fotográficos como el gran Edward Weston, como Tino Modotti, como Manuel Álvarez Bravo, y como un personaje que desafortunadamente no se le ha hecho, desde mi punto de vista, no se le ha dado el valor que tiene, que es esta gran fotógrafa que fue Lola Álvarez Bravo. Lola Álvarez Bravo, que utiliza el apellido de Manuel Álvarez, que se casaron jóvenes los dos. Sí, como Cristina Pacheco. Y se divorcian, y ella se queda con el nombre, sigue utilizando el apellido de don Manuel. Pero aprovechando esta coyuntura que tú
en la que tú mencionas, a la escuela rural, por alguna razón que desconozco, porque no he leído lo suficiente, porque a veces a uno se le va el tiempo en otras cosas, Lázaro Cárdenas la llega a conocer el trabajo de Lola Álvarez Bravo y la invita a participar como fotógrafa en los proyectos de la Escuela Rural Mexicana. Es curioso porque Sí. el libro de texto que aparece después prácticamente hasta el 62 con López Mateos, que aparece también la imagen que todos apreciamos de los libros de texto gratuitos. Que todos queríamos que nos abrazara la patria. La patria, pero no nos abrazaba la patria, aunque estaba en la portada de los libros de texto. Exacto. Pero tuvo que esperar a viudar para poder aparecer en los libros de texto. Ahí estaba Álvarez Bravo también. Sí. Y ella fue una extraordinaria fotógrafa, que desde luego tuvo la escuela de Manuel Álvarez Bravo, y que ella llega a la fotografía cuando Álvarez Bravo sufre una terrible enfermedad y ella tiene que continuar los trabajos. Entonces ella sigue fotografiando los murales de Diego Rivera, sí, en esa época. Es la que después funda una galería que se llamó Galería de Arte Contemporáneo, Galería Mexicana de Arte Contemporáneo en esa época, y que fue la primera, la única exposición que tuvo Frida Kahlo en esa galería organizada por doña Lola Álvarez Bravo. Tiene un trabajo extraordinario, no solamente de los fotógrafos, de los pintores, de los muralistas, sino que tiene una obra extraordinaria de todo lo que era el México rural, que después lo continúa otra fotógrafa nacionalizada mexicana, que apenas recientemente le hicieron un homenaje en el Centro de la Imagen, que fue Mariana Jampolsky, que a ella no le tocó este movimiento, sino a ella le tocó más entrar al taller de la gráfica popular, y ahí conoció a Mechac, por ejemplo. Mechac entró también posteriormente al taller de la gráfica popular, al TGP. Pero Lola Álvarez Bravo es un personaje fundamental en el movimiento fotográfico de la época nacionalista mexicana. Llega a ser directora de fotografía, del área de fotografía del Instituto Nacional de Bellas Artes, y considero que se le tendría que hacer un reconocimiento mayor para su obra. Es curioso, salvo lo que comentas, la relación entre fotografía y muralismo ha sido poco valorada o analizada, o ambas. Sí. No es así el cine y la fotografía. Pienso en Vámonos con Pancho Villa, que es un poquitito anterior, pero el cine también nos dio identidad en cierta época. Pienso en los trabajos que después hizo el buen cineasta ruso que hubiera realizado El acorazado Potemkin y otros, Sergei Eisenstein, que efectivamente buscan también esa identidad del tránsito de la Revolución Mexicana a un proyecto de nación cultivada. Me he encontrado en Guerrero y en Oaxaca muchos Arquímedes, muchos Homeros, muchos Heráclitos, muchos. Pareciera ser que esas cruzadas de alfabetización por esa época hicieron que la gente sí leyera algo y además buscara en los nombres Héctor, ¿sí?, Aquiles, etcétera, y uno los encuentra, ¿sí? Arquímedes fue hasta rector de la UAGRO, Arquímedes Morales Carranza, a quien le mando un fraterno saludo, pero no tengo la menor duda de que esa influencia entre lo que son las cruzadas alfabetizadoras, lo que es el muralismo mexicano, la fotografía, el cine y después la música, porque la música primera está más cercana a Europa. En realidad mi impresión es que es con Chávez, con Ponce,
y con revueltas con quienes hallamos la propia identidad Sí, hay un nacional, rompimiento como ahí. en Brasil con Héctor Villalobos o Exactamente. Villalobos, o algunos prefieran. Pero ese problema de la identidad era la búsqueda hasta la actualidad de eso que nos define como nación. Me olvido ahorita del Huapango de José Pablo Moncayo, porque puedo pensar en Sensemayá, en Redes, y hasta la música entró al cine también por esa tiene su vía. valor, o sea, eso no es quitarle valor ni a Moncayo, Ni a los ni sones de ni a mariachis de Blas Galindo. porque tuvieron también un gran valor en buscar una mexicanidad desde su personal punto de vista. Que después llegaron todos estos, como tú dices, revueltas, Monsesemaya, toda esta pléyade de músicos que vinieron después rompiendo con influencias soviéticas también, con otro tipo de ideología también. Y es interesante cómo todo esto tiene que ver con la fotografía, ¿sí? Porque va ligado, o sea, hay tantos personajes que no son tan conocidos, que como sucede en la actualidad hay empresas que te plagian tu trabajo. Hablemos, por ejemplo, un poquito antes de este movimiento nacionalista, lo que pasa durante la Revolución Mexicana. Sí, que al doctor Atul sí le toca. A Atul le toca le indudablemente. toca indudablemente. Y hay un fotógrafo extraordinario ahí de esa época que es Garduño, Antonio Garduño. Y los Mayo, que pues ya andaban desde esa época. Exactamente. Pero por ejemplo, esta gran fotografía de Emiliano Zapata, donde está muy serio, ¿sí? Fue tomada aquí, ¿no? En Cuernavaca. No, esta es la que, tú dices la del rifle, no, Sí. no. Hay una donde está muy parco, con su clásica chamarra esta como de charro, que la tomó Garduño. La fotografía famosísima de la silla presidencial, Pancho Villa, Emiliano Zapata. Villa y Emiliano Zapata, todo el mundo se la adjudicamos a los hermanos Casasola. Y no son de los Casasola. Y no son de los Casasola. Los Casasola eran unos empresarios que, si bien sí eran fotógrafos, me parece que eran de Pachuca, Hidalgo, que por eso se hizo ahí la sede de la Fototeca Nacional, que está de antropología, que está en el exconvento de San Francisco, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Ellos eran unos empresarios que no podían estar en los mismos lugares al mismo tiempo durante la Revolución Mexicana, pero si había un combate en el norte y un combate en el sur, presentaban sus fotos como de los hermanos Casasola, pero en realidad eran otros fotógrafos de ellos los que tomaban las fotos, y eso le sucedió a Garduño. La foto de la silla presidencial. La foto de la silla presidencial, todos pensamos que es de los hermanos Casasola, y no, esa la tomó Garduño. ¿Sí? Quien después fotografió a Nahui Olin, ¿sí? Nahui Olin escogió a Garduño para que la representara desnuda, como ella quería presentarse al público, que esta mujer extraordinaria, como siempre, rompiendo cánones y rompiendo todo, y escoge a Garduño para que le haga estas fotografías, ¿sí? Entonces, hay una serie de personajes por ahí. Ya en la época de Diego Rivera, en la época de Álvarez Bravo, está Edward Weston, por ejemplo, ¿no? Que fotografió a esas mujeres desnudas en la terraza de su casa cuando estuvo en México, algunas fotografías que tomó de su esposa también, y que después fueron utilizadas a la par por Diego Rivera para crear algunas de sus fotografías. Incluso algunas fueron tomadas por Fernando de Fuentes y por otros para el cine, o fueron consideradas en otro trabajo que era el poético literario y lo que era el Ateneo de la Juventud, donde estaban ensayistas como el propio José Vasconcelos, Vicente Lombardo, que tuvieron un Caso, papel fundamental, que tienen un papel fundamental en esa época, y que Monsiváis retrata muy bien, porque Monsiváis era un sabio memorioso, no como Irineo Funes, porque Irineo Funes no tenía límites el malevo en el cuento enorme de Jorge Luis Borges,
pero no tengo duda de que entonces esa búsqueda de identidad no solamente puede referirse al muralismo, no solamente puede referirse a la escuela rural mexicana, no solamente también la poesía. Por supuesto. Hablo de las primeras épocas, por ejemplo, hablar de este doctor cardiocirujano llega después, Elías Nandino, ¿sí? Salvador Novo, Javier Villaurrutia, que para mediados de siglo habían recuperado todo ello y trascendido. En términos de novela, ensayo, poesía, música, cine, el muralismo. Casualmente estos tres poetas tienen un tema fundamental para ellos, que es la muerte. Sí, o sea, Nandino. Además sus erotismo al rojo blanco. La muerte es de morir de la muerte, de la que vivo pensando, de la que estoy esperando, y en temor se me convierte. Mi voz oculta me advierte que la muerte donde quiera no puede venir de afuera, sino que debe nacer de la hondura de mi ser donde crece prisionera. Es una obra magnífica de Nandino. No, claro, naturalmente, pero no estoy seguro, porque lo más reconocido en el ámbito universal es el papel del muralismo en México, por la trascendencia que se tuvo ideológicamente en esa primera etapa de entreguerras, Primera, Segunda Guerra Mundial. Después llegará el existencialismo como filosofía y algunos vendrán a Tepoztlán, Morelos, y otros vendrán a Morelos, desde Remedios Varo, Leonora Carrington, el mismo Eric Fromm, etc. Morelos ocupará un lugar, por supuesto, fundamental en esta historia. Claro. Pero la fotografía, ¿por qué no la vemos? Yo creo que porque no tenemos una educación visual y no tenemos una historia verdadera que contar a través de la fotografía. Ha sido una historia que nos han querido imponer desde otros puntos de vista, desde otras ideologías, y que uno tiene que meterse a los documentos, meterse a las imágenes, ver, aprender con ellas, encontrar esta relación. Sí, ¿por qué los Álvarez Bravo se volvieron fotógrafos cuando Manuel Álvarez Bravo fue telegrafista, era empleado de gobierno? Ella no sabía qué hacer. Y cuando Tina Modotti tiene que exiliarse de México, cuando matan a su pareja, necesita dinero y vende sus dos cámaras, sus dos magníficas gráficas. Y una se queda con ella, Álvarez Bravo, y otra Lola Álvarez Bravo, y a partir de ahí empiezan a hacer fotografía. O sea, son datos que tiene uno que ir buscándole por aquí, por allá. Pero fundamentalmente, a partir de la Escuela Rural Mexicana salen grandes fotógrafos que registran todo esto. ¿Y por qué no conocemos esto? Porque hay una consigna hasta la fecha de terminar con la educación pública. Sí. Bueno, hacia los 20 aparecen las escuelas normales rurales. Sí. No podía haber educación rural sin formación de maestros rurales. Sí. Posteriormente empieza el sueño acariciado de acabar con las escuelas normales rurales, porque finalmente se crean las agropecuarias, por ejemplo, Chapingo, la Antonio Lanarro, etc. Pero además de ello, después, otra vez, con el surgimiento de las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, y antes el asalto al cuartel Madera en Chihuahua, pues fueron tres maestros rurales, Arturo Gámez, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. Y entonces empiezan a decir que las normales rurales son nido de guerrilleros y las quieren acabar. Y resulta que ahora, con las explicaciones que dan, es una confusión de los narcos. Creyeron que nos quieren vender a tole con el dedo, cuando en el fondo el problema... Nos quieren volver daños colaterales. El problema es desaparecer esa visión de identidad. Sí, en términos de educación. Pero ya tendremos aquí dentro de 8 días al maestro y profesor Manuel Francisco Aguilar García,
hablando de la Escuela Rural Mexicana, Que Rafael tiene mucho Ramírez, que hablar. y no, él se la sabe, fue director de la Escuela Normal Rural de Mactumatzán, Chiapas, durante el periodo de Marcos Manuel Velasco Suárez, el neurólogo que le dio su nombre epónimo al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en México, una de las instituciones tradicionales, y que fue gobernador de Chiapas y militante del PRI, no lo digo, pero así era. Ese Manuel Aguilar, que no fue militante del PRI, sí va a venir a platicarnos un poco sobre esta, pero ahora, mencionabas cómo los muralistas, particularmente Rivera y Siqueiros, utilizaban la fotografía para proyectar. Sí. No sé si, por ejemplo, yéndome más adelante, hacia la Facultad de Filosofía y Letras, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un mural impresionante. ¿Qué relación tiene ese mural con la fotografía? Porque también hubo el otro caso, el que se vino abajo con el terremoto, que fue el de Comunicaciones y Transportes. El de O'Gorman. El de Edmundo O'Gorman. También el de la UNAM es de O'Gorman. Sí. Pero el de Rivera, que se cae con el Hotel Regis, allá por la Alameda Central, que logran recuperar algo de ese mural de Rivera, donde puso Dios no existe, y que le costó, recuerdo una anécdota, que se contaba que llegó y llegaron y levantaron huevos, tomates y demás. A la siguiente fue con una pistola. Entonces le preguntó ¿por qué viene armado? Dice, para orientar la crítica, cabrones. Entonces, así eran tanto Rivera como Siqueiros, para orientar la crítica nomás, a ver si la modulan un poquitito. Pero, ¿qué hay de la relación fotográfica, por ejemplo, con O'Gorman, entre otros? O'Gorman utilizó sí ciertos bocetos y yo no tengo mucha información sobre esto porque no me he metido mucho en el trabajo de O'Gorman, pero definitivamente toda la construcción de Ciudad Universitaria tuvo entre sus proyectos, entre sus bocetos, trabajos de fotografías que tomaban sobre todo en esto que te mencioné al principio, en el cambio de la perspectiva, de la visión del ojo humano con la visión de una cámara fotográfica, cambiaba totalmente todo esto que se hizo en Ciudad Universitaria, de estos grandes... Por ejemplo, el estadio, la torre. Exacto, todo eso se utilizaron bocetos basados no en su totalidad, por supuesto, porque pues, esta gente tenía una genialidad impresionante para el diseño y todo eso, pero sí se ayudaban de tomas fotográficas para vislumbrar los diferentes puntos de vista que se podían obtener a partir de estos grandes proyectos, ¿no? Y sí, definitivamente la fotografía ha jugado un papel importantísimo en grandes obras en el muralismo mexicano. Creo que el que no utilizaba las fotografías fue Orozco. ¿Sí? Él tenía una visión un poco diferente, tenía una posición un poco diferente. Él era mucho más académico, era más violento en sus trazos. Él tenía al mismísimo Chamuco en la cabeza y es lo que proyectaba en sus murales, estos grandes murales que están en Guadalajara, ¿no? Pero a partir del Doctor Apple para acá, estos personajes como Siqueiros y Diego Rivera, pues sí, fue un aliciente tener la fotografía, sobre todo el maestro Siqueiros. Sí. Pienso en Luis Buñuel. Una imagen icónica, quitando el ojo. Sí. Es de un buey hasta donde entiendo, no es. Aparentemente, no, y no en el sentido literal, sí. No en sentido chilango. Sí. Eso es fotografía, indudablemente. Por supuesto. Sí. Buñuel y la fotografía. Los olvidados. Bueno.
un perro andaluz, Sí. etcétera, que es parte también porque Buñuel viene a México y ayuda con Fernando de Fuentes, Ismael Rodríguez y otros a armar el otro elemento de la identidad de lo mexicano. Pensar en el mexicano urbano, ya después se va matizando con un Tintán, por ejemplo, y el Pachuco, pero antes lo que era Pepe el Toro, lo que era Los Gavilanes, con Pedro Infante, lo que era el Charro, porque ahora resulta que pensar en lo mexicano es pensar en el mariachi. Por eso Blas Galindo también Claro, tuvo por su supuesto. impacto, pero también hay la bamba, y hay son jarocho, y son huasteco, y hay pirecuas, y hay uno lo puede ver en el cine mexicano, en La Perla, por ejemplo. Todo esto de Pedro Sí, Armendáriz, esta María triada Candelaria, etcétera. de Gabriel Figueroa, el extraordinario fotógrafo, con el Indio Fernández, y toda esta obra mexicanista que se hizo en esa época llamada del cine de oro mexicano, ¿no? Pero pues hay muchas cosas más, ¿no? Hay muchas cosas más que eso. Y yo creo que tendríamos que buscar nuestra identidad desde muchos lugares, desde muchos puntos de vista, porque en realidad, ¿qué es lo mexicano? ¿Sí? El otro día estaba ahora con todo esto del 15 de septiembre y todo esto, ¿no? Estaba leyendo ahí unas cosas muy chuscas que les dicen a la mamá, oye, ¿no que ibas a hacer comida mexicana para el 15 de septiembre? Y le dice, ¿qué tú crees que los huevos con jamón son ingleses o qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo mexicano? El pozole, los tacos. La música jarocha, ¿de dónde viene? El danzón, ¿de dónde viene? Las chilenas. Las chilenas, las podemos ver en la Costa Chica, las podemos ver en Chile, por eso se llama chilena. ¿no? Es la cueca. Chilena, ¿de dónde viene la chilena? Guerrerense, ¿no? O sea, somos una mezcla, no podemos ser tan puristas en ese sentido. Y en la cuestión de las artes plásticas, de las artes visuales, como les llaman ahora, y de la fotografía, pues la fotografía es muy joven, ¿sí? Una pregunta obligada, tocayo. ¿El muralismo fue? Dicho de otra manera, ya no tiene perspectiva el muralismo. Yo creo que sí, yo creo que el muralismo puede funcionar. Yo creo que el muralismo como una cuestión ideológica dentro de un proyecto nacionalista en este momento no funcionaría, pero puede funcionar desde otro punto de vista, con otro tipo de mensaje, ¿sí? Hay gente que está haciendo murales, el maestro Aranda, por ejemplo. El maestro Aranda. A mí me ha tocado tener la fortuna de fotografiar algunos avances de murales que hizo en años pasados, y tenía un trabajo extraordinario el maestro Aranda, ¿sí? Y yo creo que el muralismo cumplió su papel, pero puede seguir cumpliendo un papel importante dentro de nuestra sociedad actualmente. Lo menciono porque el propio maestro Aranda, que lo había invitado a esta charla para que hiciéramos aquí un triángulo, un triunvirato, para no decir un trío. Aunque los tecolines, los dandis, los panchos y los calaveras eran tríos. Pero para hacer una buena tríada sobre el muralismo, y él me dijo, no lo puedo leer porque tengo en pantalla el otro asunto, pero probablemente entrando aquí a Alejandro Aranda, literal. Estimado Enrique, te propongo algo. Estoy trabajando una pintura mural en Casa Tecmilco, en Amatlán. Estoy calculando terminarlo en noviembre. Y mi propuesta es darte la primicia de presentarlo en la Comuna de la Palabra. Cosa que le agradezco profundamente. Pero no tengo duda de que, como está con mucho trabajo con ese mural, Claro, pues
declinó la invitación para hoy, pero perfiló la inauguración para ir a Matlán y la presentación del mural en la Comuna de la Palabra. Es decir, el muralismo sigue vivo. La UAM tiene murales. Claro. Las universidades, y son muy recientes, ¿sí? El trabajo del maestro Mechac, por ejemplo, en la Universidad de Colima, o sea, todos esos murales que hay en la Universidad de Colima, es un trabajo extraordinario del maestro Adolfo Mechac. El muralismo no ha muerto, aunque en la perspectiva de su origen... Ha desaparecido, como sucedió aquí con el Hotel Casino de la Selva. O sea, había trabajos del doctor Atl aquí, estaba su silla. Sí, pero era mejor tener un Costco y una comercial mexicana que tener O sea, no es que no funcione, ha desaparecido por ese tipo de razones también. Pero, por ejemplo, tenemos la fortuna de que el maestro Quijano, Carlos Maciel, que radica actualmente en la casa donde Eric Fromm escribió El arte de amar, y socioanálisis del campesinado mexicano. Exactamente, le encarga a Leonel Maciel que le haga un mural en el lobby de la casa. Y es un mural extraordinario. No, pero además, el arte de amar. Leonel Maciel y Quijano, sí, buenos mezcaleros. No puedo decir más. Oscar Menéndez, buen mezcalero. Aranda hubo sido buen mezcalero. Enrique Torres Agatón, buen mezcalero. El mezcal también nos une. Por supuesto. Pero el muralismo entonces sigue vivo. Yo pienso que sí. Aunque entiendo la idea original, sobre todo de Rivera y Siqueiros, sacar del lugar llamado museo de lo que es el caballete y el cuadro, el arte, y mandarlo al pueblo con sus propios valores e historia, que eso empieza el muralismo. Y Vasconcelos por eso lo apoyan en la SEP, lo apoyan en el Centro Médico Nacional, lo apoyan en varios lugares, el propio Castillo de Chapultepec, como parte de uno de los aportes a la cultura universal por parte de los artistas mexicanos, bajo una concepción de llevar al pueblo, valga lo que acabo de decir, porque si no van a decir, rechairo, porque ahora escuchábamos ayer en un discurso, primero los pobres y toda esa historia discursiva que se vuelve puras consignas, pero que en realidad no lo logramos ver claramente. Pero en esa idea original era devolver ese arte y que lo pudiera ver cualquiera sin tener que pagar una entrada a un museo, el que fuera, o verlo en París, o en Nueva York, o en Milán, o qué sé yo, verlo ahí, o dentro de las iglesias, como fue el caso de Leonardo, Miguel Ángel y demás. Tocayo, naturalmente tú no pintas ni violines, ¿o sí? Ni violines, ok. No, hago mis pininos en grabado porque me gusta mucho el grabado y creo que tengo una buena colección de grabado de mis amigos grabadores aquí. Pero zapatero a tus zapatos. Hay que hacer foto, procuro hacerla bien. Me ha tocado registrar otro tipo de movimientos. El otro día hablábamos, no recuerdo con quién, sobre todo esto del registro de las actividades que hay aquí. Y pues me ha tocado registrar, entre otras cosas, lo del Casino de la Selva, lo de todos los movimientos sociales a partir de finales de los 70 para acá, sí, con todo esto de el sindicalismo independiente. Algo que han hecho Aranda y que ha hecho Menéndez. Exactamente. Nos ha tocado este momento y lo estamos viviendo con lo que sabemos hacer. Cada quien su momento histórico. En su trinchera lo hace a su manera, ¿sí? Entonces, pues me da mucho gusto que haya gente como tú que dé a conocer estas cosas,
la relación entre esto y lo otro, la relación entre el cerebro y la computadora, entre la fotografía y el muralismo. A ver, recuerdo cuando estuve en Quito visitando el progreso de la humanidad de otro comunista ecuatoriano, Osvaldo Guayasamín. Claro. Vi toda la obra y me recordó el Poliforum, aunque es otra lógica, la de Siqueiros y la de Guayasamín. Ahí tengo precisamente de él Lágrimas de Sangre, dedicado al doctor Salvador Allende, después del golpe militar en Chile y su asesinato, aunque algunos dicen que fue suicidio. Haya sido como haya sido. Hay mucha fotografía ahí, en el caso de Guayasamín. Pero tú mencionabas tu relación con la tallera un tiempo. ¿Participaste o has participado con tu trabajo de zapatero a tus zapatos con los murales? En la tallera, no. En la tallera lo que me tocó fue registrarlo cuando creo que estaba Alberto Vadas, me parece que estuvo como director ahí, y se abrió mucho la tallera a diferentes actividades. Cuando hay un boom cultural que nos trajeron, porque lo tengo que decir así, tanto de música como de literatura, poesía, artes plásticas, con la llegada de los chilenos a Cuernavaca específicamente. En los 70s. En los 70s. Entonces la tallera abre sus puertas y hay una serie de presentaciones ahí de todas estas disciplinas, y yo tengo la suerte de registrar todas esas actividades ahí. Y había una serie de artistas, tanto latinoamericanos como muy locales de aquí de Cuernavaca, que tenían la oportunidad de presentarse así, y la tallera abría sus puertas, pero se quedaba como la tallera. Uno podía entrar y ver todavía esas grúas, podía ver todos los utensilios que había dejado el maestro Siqueiros ahí, que de repente llega otra administración, hacen un gran escándalo por la reinauguración de la tallera, y entra uno y parece eso como un circo de 3 pistas, que desaparece todo lo que está antes ahí, ¿sí? O sea, yo no le quito valor a lo que se está haciendo ahorita, definitivamente es muy valioso, pero como tal creo que dejó de existir también, como la tallera de Siqueiros dejó de existir. Solamente se conserva la parte de afuera y eso, pero adentro se modificó absolutamente todo. Es curioso todo lo que comentas, porque entonces tú lo que has hecho algo así, voy a utilizar un terminejo que no es preciso, algo así como curaduría. Pues no tanto como curaduría, más bien es un registro que lo he hecho por propio gusto. Algo así como documental. Como documental. Está más cercano a ti, por eso Máximo Serdio. Yo creo que sí, Máximo Serdio es un personaje también que está poco valorado, desafortunadamente por él mismo en ciertas ocasiones. Pues lo hemos tenido aquí 2 ocasiones sí, hablando. Sí, pero por eso le damos más valor los que conocemos su trabajo que él mismo. Él como que todavía no cree en él. Él es un extraordinario poeta, por ejemplo. Es un tipo muy culto, es un tipo que ha estudiado, que ha leído, y que tiene una visión muy especial para sus fotografías, ¿sí? Entonces yo creo que también es como muchos de nosotros que no queremos hacernos públicos de repente, ¿no? Como que más bien estamos trabajando por ahí y no queremos ser famosos. Aquí hay una pregunta de Miriam Soberano Ortega. ¿Y a Orozco ya ni lo mencionan por conservador? ¿En realidad Orozco era conservador?
qué piensas? Yo no sé realmente si era conservador. Yo creo que tenía una visión muy avanzada. O sea, un conservador no podía ver a México como lo vio en sus pinturas. O sea, esos murales tan violentos, ¿sí? No puede ser de un tipo tan conservador. Quizás lo que tenía José Clemente Orozco es que no era militante comunista declarado en esa época, a diferencia de Siqueiros y Diego Rivera. Sí, Pero su pintura es clara al respecto. sí. Cuando se habla del muralismo mexicano como herencia ideológica, sacar del caballete y el museo a la vida cotidiana el arte, también está ahí Orozco. Por supuesto. Ahora que no se podían ver ni en pintura. Bueno, sí. Y estamos olvidando también a el oficio Cabañas, ya lo referías. A otro fotógrafo importante, colombiano, pero que ha radicado en Cuernavaca desde hace muchos años, que es Rodrigo Moya. Como no se podían ver Octavio Paz y Pablo Neruda, o Pablo Neruda y otros. No estoy seguro, pero me parece que Rodrigo Moya tiene uno de los pocos retratos en donde están Siqueiros, Orozco y Rivera juntos. Sí, creo que es de Rodrigo Moya, que es un extraordinario documentalista y que también hay que reconocer su valor como fotógrafo. Es un extraordinario fotógrafo. ¿Sí? Rodrigo Moya, radicado aquí en Cuernavaca. De hecho, no hubo propósito deliberado y premeditado de omitir a José Clemente Orozco, ni mucho menos de considerarlo conservador. No, simplemente que su relación con la fotografía fue un poco más distante. Más distante en cuanto a la producción de su obra, pero en cuanto a los grandes retratos que existen de Orozco, por ejemplo, hay grandes fotógrafos, el mismo Edward Weston, Lola Álvarez Bravo, ¿sí? Tienen unos retratos extraordinarios. Hasta Juan Rulfo. Bueno, Juan Rulfo... Aunque es posterior. Juan Rulfo es posterior, pero la obra literaria de Juan Rulfo está por encima de... Es tan grande como su obra fotográfica. Yo creo que todavía tampoco es tan conocida la obra fotográfica de Juan Rulfo. Que tú ves la obra fotográfica de Rulfo y estás viendo el llano en llamas, estás viendo... Diles que no me maten, Justino, anda, ve y diles que no lo hagas por caridad. Yo lo vi como mural en la Ciudad de México hace años. Es una obra extraordinaria, que tuvimos la suerte de tener aquí esta obra en la administración de Mercedes Iturbe. Trajo antes que a la Ciudad de México obra fotográfica de Juan Rulfo de lo más completo. Trajo obra de Cartier-Bresson, que también formó parte de estos fotógrafos extranjeros que jugaron un papel importante en el registro de la obra fotográfica. ¿Sí? Trajo aquí a Cuernavaca a Sebastián Salgado, extraordinario fotógrafo brasileño. Trajo a la maestra Graciela Iturbide al Jardín Borda. ¿Cuándo se había visto eso? No se ha vuelto a ver. Un poco después que trajeron al maestro Salas Portugal. Sí. Pero bueno, hay mucho que hablar. Antes de ir cerrando, no quiero dejar de agradecer a Miriam Soberano Ortega, que además de poeta, además de diseñadora, encuadernadora artesanal, excelente pintora y dibujante, porque ha señalado que tampoco ha muerto el muralismo, solo se ha transformado. Y estuvo aquí escuchando esta charla contigo, porque ella también hace fotografía. Es toda una personaje, es mi cuñada, es hermana de mi esposa. Todo queda en familia, tocayo. Todo queda en familia, tocayo. Elizabeth Mulato, una sigua existente que conocemos de añades. Cuando todavía vivía el buen psicólogo Luis Jorge Sosa, con él sí se aprendía ópera, sobre todo Richard Wagner.
pero en general esta idea, porque O'Gorman sí era más conservador, curiosamente, no era el izquierdoso clásico, y hablamos más de O'Gorman que del propio José Clemente Orozco. Sin embargo, es reconocido universalmente que la tríada Orozco, Siqueiros, Rivera es lo que representa el muralismo mexicano de la primera época. Caput. Pues tocayo, no sé si quieras decir algo más antes de, como el poeta de noble corazón y gran cabeza Arturo, que en el brindis del bohemio dijo: trataré de ser bueno, breve y sustancioso. Quiero hablar de la mujer, más no de la que habláis vosotros, desventurados. El brindis del bohemio. No sé si quieras decir algo más, tocayo. Tocayo, solamente darte las gracias por estar nuevamente contigo. Siempre es un placer hablar de cosas que nos gusta hablar. Y esperar a que termine esta plática, porque hay un mezcal que nos está esperando. Pues es toda una personaja la personaja, y le gustó el terminejo, yo creo. Pues tocayo y seguidores, yo no quiero dejar de agradecerles, no quiero dejar de reiterar, como cada semana hago. Ya tenemos poco más de 20 nuevos suscritos en el lapso de 2 semanas. Y que se sigan suscribiendo a nuestros canales de YouTube de la Comuna de la Palabra y de Spotify de la Comuna de la Palabra, que es un canal sin fines de lucro para seguir divulgando monólogos, charlas, conferencias y demás. Y ya tendremos, como hoy mismo anuncié, la semana próxima a la misma hora y por el mismo canal, decía el que se ponía los audífonos aquí, que un 3 de octubre dijo: hoy amaneció muy soleado. Fijo de su... un tal Jacobo Zabludovsky, que era papá del otro Zabludovsky, del Abraham Zabludovsky. Y hoy amaneció muy soleado, dijo, el 3 de octubre del 68. Y no mencionó absolutamente una palabra sobre la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco en la tarde. Muchas gracias. Hasta la próxima semana tendremos al maestro Manuel Aguilar García hablando de la Escuela Rural Mexicana en esta misma tónica. Y para noviembre tendremos probablemente, una vez que regresemos de un congreso, con el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que tenemos pendiente aún la presentación de su libro La Melancolía Creativa, trabajo sobre las relaciones de literatura, arte y depresión o melancolía, como se le llamaba en otras épocas, y la primicia del mural del buen Alex Aranda, a quien le mandamos fraterno saludo, abrazos y un saludo mezcalero. Hasta la próxima y muchas gracias.